Central Córdoba de Santiago del Estero venció a Flamengo por 2-1 en el Maracaná por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Conmebol Libertadores. El Ferroviario, además de llevarse los 3 puntos, se convirtió en el primer equipo argentino de la historia en vencer al Flamengo en su estadio en lo que respecta a la Copa Libertadores. A lo largo de la historia, el Estadio Maracaná es realmente una pesadilla para cualquier equipo argentino. La realidad es que son muy pocos los equipos que logran llevarse una victoria frente a equipos que ejercen la localía en esa cancha. El 15 de julio de 1964, Independiente visitaba el Maracaná para enfrentar al bicampeón Santos en la semifinal de la Copa Libertadores. Aquel equipo dirigido por Manuel Gilche empezaría perdiendo por 2-0 con goles de Pepe y de Peixinho en el primer tiempo que pondrían al rojo en un panorama que parecía irremontable. Antes del final del primer tiempo, a los 38 minutos, Mario Rodríguez de cabeza pondría el descuento para el rojo y 6 minutos más tarde, antes del descanso, Raúl Bernao empardaría el encuentro poniendo la historia 2-2. Cuando todo parecía terminar igualado, a los 89 minutos del partido, Luis Eduardo Suárez pondría al rojo de Avellaneda 3-2 para así concretar una de las victorias más importantes en la historia de Independiente, la primera de un equipo argentino en el Estadio Maracaná y el pase de Independiente a la gran final, donde terminaría venciendo a Nacional, logrando así su primera Copa Libertadores de América. Nos vamos 21 años más tarde, Grupo 1 de la Copa Libertadores 1985, más precisamente al 5 de agosto. Fluminense recibía al bicho de la Paternal, dirigido en ese momento por José Yudica. Ese día, el Fluminense de Branco, que terminaría expulsado, perdería ante Argentinos Juniors por 1-0 con gol de Miguel Ángel Leme a los 76 minutos del partido. Argentinos venía de coronarse campeón del torneo argentino 1984, clasificándose a la Copa Libertadores del 85, donde no solo vencería al Fluminense en el Maracaná, sino que al igual que en el antecedente anterior, terminaría coronándose campeón de aquella edición de la Copa Libertadores frente al América de Cali de Colombia. 4 años más tarde de aquella hazaña de Argentinos frente a Fluminense, llegaría el turno de enfrentarse al Flamengo del Vichy Borghi en el Maracaná por la ida de los octavos de final de la Supercopa 1989. En ese año, el bicho dirigido por Nito Osvaldo Veiga vencería nuevamente en ese estadio por la mínima con un gol de Silvio Ruttmann a los 49 minutos, siendo así la primera caída del Flamengo frente a un equipo argentino en el Maracaná por torneos oficiales. El bicho, además de llevarse la victoria como visitante, luego hizo lo suyo en condición de local, venciendo 2-1 para pasar hacia los cuartos de final y dejar afuera a otro equipo brasilero como Cruzeiro, y terminaría después siendo eliminado frente a Independiente en las semifinales de dicho torneo. Miércoles 2 de septiembre de 1998, casi cerrando la década de los 90, el Boca de Bianchi visitaría el Estadio Maracaná para jugar frente al Flamengo por la primera fase de la Copa Mercosur. Abondancieri, Ortiz, Traverso, Samuel, Matellán, Basualdo, Rosada, Pereda, La Paglia, Jiménez y Rey serían los 11 iniciales del Virrey, que terminaría venciendo al Mengao por 2-0 con goles de Emiliano Rey y Aníbal Matellán de tiro libre sobre el final, para sellar así la victoria Ceneice y la segunda caída en la historia del Flamengo frente a un equipo argentino en ese estadio. Nos vamos 2 años más tarde, misma competición, ahora era el turno de River, quien en aquel año 2000 no solo se daría el gusto de ser parte de esta historia, sino que lo hacía a lo grande, venciendo 2 veces, sí, escuchaste bien, 2 veces consecutivas al Flamengo en su estadio en la misma competición. La primera victoria sería por fase de grupos en la fecha 2 del Grupo A. En aquel entonces los dirigidos por Américo el Tolo Gallego vencerían por 2-1 con goles de Pedro Saravia y Martín Cardetti. El millonario lograría pasar puntero de ese grupo para luego repetir la historia en cuartos de final y vencer nuevamente al Flamengo en su estadio por el mismo resultado. Esta vez con goles del Conejito Saviola y Ariel el Burrito Ortega para marcar la ida y luego eliminarlo en la vuelta para quedarse con el paso a las semifinales de la Copa Mercosur. Para finalizar este video y este análisis de las hazañas de los equipos argentinos en el Maracaná, tenemos que venir hacia el último antecedente, la victoria del pasado miércoles del humilde Central Córdoba frente al Flamengo por Copa Libertadores 2025. Antes de meternos de lleno analizando la última victoria, te pido que si te gustan los videos de este tipo, no te olvides de dejarme un like, un comentario y, por qué no, una suscripción a mi canal, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Además, puedes dejarme en los comentarios algún recuerdo que tenga de estos partidos o alguna idea que te gustaría que analice en mis próximos videos.
Ahora sí, Grupo C de Copa Libertadores 2025, Central Córdoba de Santiago del Estero visitaba el Estadio Maracaná en lo que sería apenas su segundo partido en la historia de esta competición. Luego de empatar injustamente frente al Deportivo Táchira en su estadio, el Ferroviario de Omar de Felipe llegaba al Maracaná con las ilusiones de marcar una nueva página en su historia y una nueva hazaña. Ante los ojos del continente sudamericano y lejos de salir a aguantar el resultado o de tirarse atrás, Central Córdoba salía a jugarle de igual a igual al Flamengo, logrando ponerse en ventaja a los 25 minutos del primer tiempo con gol de Heredia de penal, y antes del descanso lograría estirar la historia desde el córner con un cabezazo del paraguayo José Florentín que marcaría el 2-0. A pesar del golazo de tiro libre de Nicolás de la Cruz, el Flamengo no consiguió igualar en la historia y el partido finalizaría en un 2-1 a favor de Central Córdoba. Quedaba un maracanazo y un golpe sobre la mesa, logrando ser el primer equipo argentino en la historia en ganarle al Flamengo por Copa Libertadores en su estadio.